Bueno, nos habíamos quedado acá, ¿verdad? Entonces decíamos, ¿verdad? Que la multiplicación se multiplican numeradores entre sí, ¿verdad? Y denominadores entre sí, el resultado. En el caso de división, la división de una fracción entre otra, la división de una fracción entre otra fracción equivale al producto de la primera fracción por la fracción inversa, ¿verdad? Invertida, la posición de los términos de la segunda fracción. Entonces, es igual al producto, ¿verdad? De la primera fracción por la fracción inversa de la segunda, es decir, invertidos los términos. Y al final queda este resultado, ¿verdad? Distinto, porque se multiplica numerador por numerador, denominador por denominador, ¿verdad? Bien, es decirse que se convierten, ¿verdad? En un producto, ¿verdad? Pero hay textos que omiten esta parte, ¿verdad? Hay textos que omiten esta parte y solo dicen que es el producto en cruz, ¿verdad? De numerador de la primera fracción por denominador de la segunda y denominador de la primera por el denominador de por el numerador de la segunda, ¿verdad? Es decir, este producto va aquí arriba y el producto de este por este término va aquí abajo, ¿verdad? Pero en realidad es lo mismo. Bien, adición de fracciones. Ahora, en la adición de fracciones, solo pongo el caso en, ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? de favor les pido que me apaguen los micrófonos para que no haya interrupción, ¿verdad? Adición de fracciones, ¿verdad? Cuando las fracciones que se suman tienen el mismo denominador, ¿verdad? Entonces, cuando las fracciones que se suman tienen el mismo denominador, se copia el denominador y se suman entre sí los numeradores arriba, ¿verdad? Pero este es el caso cuando tienen igual denominador, es el caso más sencillo, ¿verdad? Ahora, resta de fracciones de distinto denominador. Y ahora resta de fracciones siempre de igual denominador, ¿verdad? Cuando el denominador es igual, se copia el denominador, ¿verdad? Y se restan los numeradores aquí arriba, ¿verdad? O sea, esta sería la fórmula. Ahora vamos a ver ejemplos. Aquí tenemos de operaciones de fracciones, ejemplo. Aquí tenemos 3 cuartos por 8 quintos, ¿vale? Entonces, 3 cuartos por 8 quintos se multiplican entre sí los numeradores, ¿verdad? 3 por 8 aquí arriba y 4 por 5 los denominadores, ¿verdad? 3 por 8 es 24 y 4 por 5 da 20. Me da 6 quintos. ¿Por qué? Porque lo simplificamos, ¿verdad? Simplificamos, es decir, le sacamos términos, factores comunes arriba y abajo. La mitad de 24 es 12 y 20 tiene mitad que es 10. Entonces queda 12, quedaría 12 décimos, ¿verdad? 12 décimos. Pero como tiene mitad todavía, ¿verdad? Mitad de 12 es 6 y mitad de 10 es 5. Entonces por eso el resultado final es 6 quintos. Ahora, esto con la calculadora les va a dar ya directo el resultado. En la calculadora hay una tecla que tiene esta forma, en esas calculadoras Casio, ¿verdad? De esas de bolsillo, ¿verdad? Es una tecla que tiene así, una tecla ABC, ¿verdad? Ah, que me tiembla la mano un poco, ¿no? Más o menos así, ¿verdad? Dice A y después B, una pleca C, entonces esa es la tecla para aplicar fracciones, ¿verdad? Con las calculadoras. Tenemos un quinto por 3 séptimos, entonces se hace de manera similar que el anterior, ¿verdad? Numerador por numerador, uno por 3 y aquí 5 por 7, uno por 3 da 3 y 5 por 7 da 35.
Entonces aquí no se puede simplificar porque este tiene tercera, pero este no tiene tercera. 35 no tiene tercera. Tiene que tener el mismo factor, tanto numerador como denominador para poder simplificar. ¿Ven? Entonces aquí el resultado final queda 3,35 avos. Ahora, ahora, inciso C, tenemos un tercio entre un medio, ¿verdad? Entonces aquí se convierte, según el criterio, ¿verdad? Esto equivale al producto de la primera fracción por la inversa de la segunda fracción, ¿verdad? Es decir, se invierte la segunda fracción y se multiplican, o sea que la división se convierte en una multiplicación. Y al convertirse en multiplicación, que se multiplica como los ejercicios anteriores, ¿verdad? Uno por 2 que da 2 y 3 por uno que da 3. Entonces esto queda igual 2 tercios. Bueno, si hay preguntas y me las hacen saber, si hay algo que no está claro, yo me detengo al momento. O si voy muy rápido, también me dicen también. Bueno, otro ejemplo, tenemos 5 entre 3 medios. Aquí tenemos un entero dividiendo entre 3 medios. Entonces, pero eso no debe ser problema para un ejercicio de este tipo. ¿Por qué? Porque todo entero se puede escribir como una fracción con denominador uno, ¿verdad? O sea que un entero a la vez es un número fraccionario con denominador uno. Entonces, se reescribe 5 sobre uno sobre 3 medios. Entonces, aplicando la propiedad, se convierte en un producto, ¿verdad? De la primera fracción por el inverso de la segunda fracción, intercambiados los términos, ¿verdad? Y se multiplica. Aquí lo hago de un solo, ¿verdad? 5 por 2 que es 10, y uno por 3 que da 3. Entonces el resultado final da 10 tercios. 10 tercios. Otro ejemplo, tenemos 3 séptimos entre 4. Entonces aparece una fracción y un entero. Entonces solo se reescribe el entero como fracción con denominador uno, ¿verdad? Entonces, y este va a ser el producto, ¿verdad? De 3 por uno, ¿verdad? Entonces, reescribiendo la segunda fracción y invirtiéndola, ¿verdad? Y 7 por 4, ¿verdad? O sea, aquí reescribiéndola. Entonces, 3 por uno da 3 y 7 por 4 da 28. 3, 28 avos. Entonces, la división solo es que se intercambia, se convierte en un producto invirtiendo la segunda fracción, ¿verdad? La posición de los términos de la segunda fracción y se multiplican, ¿verdad? Ahora vamos con los ejemplos de suma y resta de fracciones de igual denominador, el inciso F y G, ¿verdad? Tenemos un doceavo más 4 doceavos. Como estos tienen igual denominador, solo se copia el denominador y se suman entre sí los denominadores, los numeradores, perdón. Entonces esto es igual 1 más 4 que es 5. Y como este solo se copia 5 doceavos, es el resultado final para este ejercicio. De manera similar, la resta 4 quintos menos un quinto. Entonces se copia el denominador que es igual, ¿verdad? Y se restan 4 menos uno, esto es igual a 3, ¿verdad? Entonces me queda 3 quintos. Entonces estos son los casos de igual denominador. Ahora, miremos el ejemplo de tienen distinto denominador, ¿verdad? Entonces ya no hay una fórmula en sí, ¿verdad? Que me diga cómo se hace el procedimiento. Ya esto ya lleva un poco más de análisis. Ahora, cuando tienen diferente denominador, el procedimiento ya cambia, ya lleva un poco más de trabajo, ¿verdad? Le digo yo, mire, le digo yo, Por favor, fulanito va a venir los micrófonos me los apagan, ¿verdad? Que estoy... Gracias. Muy bien.
Entonces, cuando tienen diferente denominador, sacamos el mínimo común múltiplo de los denominadores o el que se va a llamar común denominador. Tenemos, sacamos mitad, mitad de 2 es 1, mitad de 10 es 5. 5 no tiene mitad, no tiene tercera, le sacamos quinta, ¿verdad? Entonces, este producto de 2 por 5 de los factores, ¿verdad? Porque aquí ya termina, cuando solo queda un uno, ya termina de sacar los factores, lo multiplicamos. Entonces, ese valor de 10 va a ser el común denominador, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos? El procedimiento, el siguiente, que 10 entre ese común denominador lo dividimos, ¿verdad? Se divide, ¿verdad? Entre, entre los denominadores iniciales, ¿verdad? Que estaban escritos al inicio. 10 entre 2 da 5. 5 por uno da 5, que aquí indico el producto que se hace, ¿verdad? Primero se divide 10 entre 2 y este uno, el numerador de la primera fracción, multiplica por el resultado de esta división. De manera similar, se divide, ¿verdad? El denominador común entre la segunda fracción, ¿verdad? 10 entre 10 da 1. Entonces, este numerador 3 multiplica por el resultado de esta división. 10 entre 10 que dio 1 se multiplica por 3, 3 por 1. Entonces, operamos 1 por 5 da 5 y 3 por 1 da 3. 5 menos 3, esto es igual a 2, ¿verdad? Entonces me queda 2 décimos. Simplificando, ¿verdad? Como este tiene mitad que es 1 y este tiene mitad que es 5, por eso es que el resultado final me da un quinto, ¿verdad? Entonces, este es caso que cuando tiene diferente denominador, no hay una fórmula así específica que se pueda aplicar. Entonces, existe este procedimiento que es el que explico, ¿verdad? Entonces, la dificultad que puede haber ahí, ¿verdad? Entonces, hay que tener esos cuidados, ¿no? Hay otra fórmula que, ahora sí, en los libros de texto hay tres, ¿verdad? Que yo subo, ¿verdad? Son libros de consulta en sí, de texto, no, no es obligatorio, pero sí les puede ayudar. Hay alguna fórmula cuando tienen diferente denominador que dicen que se multiplican los numeradores entre sí, ¿verdad? 20 y se multiplica este valor por este. Aquí se copia la resta o suma, en este caso de resta, y se multiplican este valor por este acá. Entonces sale una fracción con valores más grandes en el numerador y denominador, pero al simplificarla va a dar el mismo resultado de un quinto, ¿verdad? Pero eso si ustedes consultan, ¿verdad? A mí me gusta operarlo de esta manera. El caso cuando tienen diferente denominador. Cuando tienen igual denominador, la suma y la resta son más sencillas, ¿verdad? Bien. Bueno, Lick, una pregunta. ajá, muy bien. Dígame. Eh, en ese ejercicio H, lo mismo aplica también para la suma, me imagino, ¿verdad? Sí, correcto. Muy bien. Si aquí hubiera sido una suma, Es el digamos, mismo aquí, procedimiento. entonces aquí se copia la suma. Aquí hubiera sido, en vez del menos, hubiera ido sumando acá. Ok, ok. Sí, Gracias, Lick. bueno, ya sabe. Sí, entonces aquí lo que se copia es el signo de suma o resta según sea el caso. Como aquí solo doy el ejemplo para resta, pero es igual para suma. Bien, ahora vamos al siguiente tema, exponentes. Exponentes, estas propiedades son importantísimas para las operaciones algebraicas, ¿verdad? Que son los temas, lo que vamos a hacer en esta clase, ¿verdad? Entonces, estas leyes de exponentes son importantes. Ahora, yo aquí puse como, estoy poniendo las que considero más básicas. Hay leyes de exponentes, hay una infinidad, ¿verdad? Pero trato de sintetizar lo que más se aplica, ¿verdad? De importancia para no cargar mucho, porque fórmulas hay propiedades infinitas, hay, no infinitas, pero bastantes. Entonces yo trato
las más básicas para el curso, ¿verdad? Considerando también de que este curso debe orientarse más que todo para aplicarlo en su carrera, ¿verdad? Y para las clases que van a llevar después, y no tanto que mucha matemática, ya, y por la cuestión también del tiempo también, y la forma, ¿verdad? Que tengo que dar virtual de esta manera, que yo preferiría presencial, pero son disposiciones que tengo que cumplir, ¿verdad? Otra cosa antes de seguir es que el día del examen yo también doy clases, ¿verdad? Digamos, pongo el examen temprano y cumplo la jornada y doy clases del inicio con el segundo parcial. Y doy un repaso también explicando las dudas en la pizarra, porque yo sé que no hay como estar presencial en el salón de clases, ¿verdad? Entonces, siempre hay examen y clase el día de examen escrito, ¿verdad? Para que no todo se quede, todos los temas se brinden de esta forma como lo estoy dando ahorita, ¿verdad? O sea, vamos a aprovechar el tiempo y, ¿verdad? Para que la idea es que se entienda, ustedes puedan comprender los temas de la mejor forma, ¿verdad? Bien, bueno, pasamos a exponentes. Dice que si m es un entero positivo, entonces a la m se define como el producto de m factores a multiplicados a la vez. Es decir, a la m es igual a por a infinito a m veces, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos 2 a la 3, 2 a la 3, esto es igual a decir 2 por 2, ¿verdad? 2 por 2 por 2 multiplicado por sí mismo 3 veces, ¿verdad? No es 2 por 3, sino que es 2. Aquí 2 por 12, que esto es igual a 8, ¿verdad? Si hubiera sido 2 a la 12, solo hubiera sido 2 veces, 2 veces, borro este, hubiera sido 4, ¿verdad? Entonces, este número, digamos, aquí en este caso, 2 es la base y 3 es la potencia o el exponente, ¿verdad? Entonces aquí en fórmula dice la expresión a la m, a m se le llama la potencia, que es el exponente, y a es la base. Ahora, tenemos leyes de los exponentes, que estas son importantísimas para este curso de matemáticas, ¿verdad? Y no solo para este curso, sino para los que vienen después de que este requisito de precálculo, cálculo, ¿verdad? No se pueden olvidar porque si no se entienden van a tener bastante dificultad, ¿verdad? Estos son leyes que son básicas, ¿verdad? Para estos temas. Por ejemplo, a la m por a la n se copia la base y se suman los exponentes, ¿verdad? Es decir, que a la m por a la n tiene producto de dos potencias con igual base, se copia la base y se suman los exponentes. Segunda ley, a la m sobre a la n se copia la base y se resta el exponente, el mayor de arriba menos el menor de abajo. Tercera ley, esta es potencia de una potencia, es decir, una potencia elevada con un exponente elevada a otro exponente, ¿verdad? Entonces esto es igual, se copia la base y se multiplican los exponentes, ¿verdad? Otro caso, a la b o el producto de dos términos elevados a la m. Esto equivale al producto de dos potencias, de a la m por b a la m, ¿verdad? Quinta ley dice, el cociente de dos términos, o el cociente o división de dos términos, de a entre b elevado a la m. Esto equivale a la división de la potencia a la m dividido entre b a la m. Es decir, aquí la base es el numerador, ¿verdad? A la m, que es a, y aquí abajo es el denominador b a la m. Tenemos eh, raíz enésima de a la m.
La raíz enésima de un número equivale esa base elevado a un exponente fraccionario. De ahí vienen los exponentes fraccionarios, o sea que están relacionados con los radicales, ¿verdad? O sea que la raíz enésima de una potencia a la m es igual a la base elevado a la m sobre n, es decir, el exponente que está dentro del radical va a ser el numerador y el índice del radical es el denominador de esa potencia. Por ejemplo, aquí raíz cuadrada de x. Raíz cuadrada de x a la 3, pongamos. Cuando el índice del radical es 2, no se escribe, ¿verdad? Entonces, cuando no aparece es que no es que no tiene raíz, su índice, sino que es 2. Lo que pasa es que no se escribe. Entonces, en su forma de potencia fraccionario, esto equivale a decir 3 a la 3 medios, ¿verdad? X a la 3 medios. X a la 3 medios es igual a la raíz cuadrada de x a la 3, ¿verdad? Tenemos a la m, ¿verdad? A elevado a una potencia negativa. Esto es igual a 1 sobre a la m, es decir, 1 sobre la misma potencia, pero con exponente positivo. Número 8. A la m es igual a 1 sobre la misma potencia, pero con exponente negativo. Esto es como el inverso de esto, ¿verdad? O sea que esta es la propiedad inversa de la primera. Pero la que más hay que tener presente es esta, la número 7, ¿verdad? Y la última propiedad, que toda base elevado a un exponente cero, ¿verdad? O sea, toda potencia con exponente cero es igual a 1, no importa el número que tenga la base. Si está elevado a cero, el resultado es 1, positivo, ¿verdad? Siempre y cuando a sea diferente a cero, es decir, que la base no sea cero. Cero a la cero, ese sí no existe. Pero cualquier número diferente de cero elevado a cero es igual a 1, ¿verdad? Entonces aquí ya vamos con ejemplos, ¿verdad? Dice 4 a la 2 por 4 a la 3, aplicando la propiedad, ¿verdad? Se copia la base y se suman los exponentes. Es decir, esto equivale a decir 4 a la 2 más 3, que es 5. 4 a la 5. Inciso B, aquí ya tenemos una combinación de todas las propiedades. 3x a la 5. Entonces aquí se aplica primero esta propiedad, ¿verdad? Que un producto elevado a la m equivale al producto de las potencias, cada una elevada a la m, ¿verdad? Entonces aquí sería, aquí arriba, ¿verdad? 3x a la 5 es igual a 3 a la 5 por x a la 5. Y aquí sería x a la 7, es decir, x a la 7. Aquí es como que tuviera x a la 1, ¿verdad? Cuando no hay exponente escrito en la variable, es que dentro es que su exponente 1, y 1 por 7 es 7. Bien, luego 3 a la 5, ¿verdad? Aquí nos queda una división de dos potencias de igual base en esta parte, ¿verdad? X a la 5 sobre x a la 7. X a la 5 sobre x a la 7 se aplica la segunda propiedad, que hay que restar cuando están dividiendo dos potencias de igual base, restan sus exponentes, ¿verdad? Entonces resta 5 menos 2, que es menos 5 menos 7, perdón, que es menos 2. Ahora, pero como acá queda una potencia negativa, se puede escribir como 3 a la 5 por 1 sobre x a la 2. ¿Por qué? Por esta propiedad, ¿verdad? Que a elevado a un exponente negativo equivale a 1 sobre la misma potencia, pero con exponente positivo, ¿verdad? Entonces aquí al final me queda esta expresión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es 3 a la 5. 3 a la 5 se puede considerar como una fracción con denominador 1, ¿verdad? 3 a la 5 por 1 es 3 a la 5. 1 por x a la 2 es x a la 2. Por eso es que me queda simplificado esta expresión así al final, ¿verdad?
porque se están aplicando las propiedades de exponente, ¿verdad? Ahora tenemos esta expresión, ¿verdad? Que es un producto. X a la 2 por X a la 4 menos 2X. Aquí se multiplica, ¿verdad? Por la propiedad distributiva, ¿verdad? X a la 2 multiplica por cada uno de los términos que están dentro de este factor, ¿verdad? X a la 2 por X a la 4, entonces tienen igual base, se copia la base y se suman los exponentes. 2 más 4 que es igual a 6, ¿verdad? Entonces queda X a la 6. Y X a la 2 por menos 2X eh, queda menos 2, ¿verdad? Que es el coeficiente. X a la 2 más exponente 1 es a la 3. Recuerden que cuando la variable no tiene exponente es que el exponente es 1, ¿verdad? Entonces se multiplican 2 más 1, ¿verdad? Igual a 3, ¿verdad? Al multiplicar, ¿verdad? Esta propiedad se está aplicando acá, ¿verdad? Otro ejemplo, el D, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, ¿verdad? El término que está afuera multiplica, ¿verdad? Este 2, el coeficiente que multiplica por 1, ¿verdad? El coeficiente de acá queda 2x a la 2. ¿Por qué? Porque menos 3 más 5, eh, un negativo más un positivo restan entre sí, ¿verdad? Y queda con el exponente del número con mayor signo, ¿verdad? De mayor valor absoluto, y es 5 que es positivo, ¿verdad? Ahora, 2x a la menos 3 por 3x a la 4 multiplicamos los coeficientes entre sí. 2 por 3, que es 6. Menos 3 más 4 da 1, ¿verdad? 1, que no es necesario escribirlo, pero aquí lo escribo para que se sepa, ¿verdad? Que ahí hay un exponente 1. Ahora, 2x a la menos 3 por x, entonces queda 2 por 1, 2. X a la menos 3 más 1, ¿verdad? Menos 3 más 1 es menos 2. Ahora, reescribiéndolos, me queda el primer término, lo escribimos igual. El segundo, lo escribimos sin necesidad de ponerle el exponente 1, ¿verdad? Que no es necesario. Cuando el exponente es 1 no es necesario escribirlo y solo escribimos 6x. Más 2, 2 queda 2 sobre x a la 2. ¿Por qué? Porque en esta parte, como tiene un exponente negativo, se aplica esta propiedad, que una potencia con exponente negativo equivale a 1 sobre a la m, ¿verdad? Entonces, esto se equivaldría a decir 2, y aquí lo escribo 2 por 1 sobre x a la 2. Entonces, de un solo escribo, es decir, esto equivale a decir 2 por 1 sobre x a la 2, ¿verdad? Que me cuesta, la verdad, ahí me dispensan. 2 por 1 sobre x a la 2 es esto, que multiplica, ¿verdad? 2, como este tiene un entero, equivale una fracción con denominador 1, ¿verdad? 2 por 1 es 2. Y 1 por x a la 2 es x a la 2, ¿verdad? Por eso es que me queda de esta manera, esta parte aquí, en el resultado final. Esto es poniéndolo con exponente negativo, pero en ejercicios, si lo dejan así, ¿verdad? Para mí está bien que lo dejen en esta parte, a mí no hay problema que aparezcan exponentes negativos, ¿verdad? A menos que lo pida, ¿verdad? Que todo quede en función de exponentes positivos. Y el último ejercicio, ¿verdad?
que dice menos 2 a la cero es igual a uno. Menos 2 a la cero es igual a uno y es uno positivo. O sea, que esto aplica no importa que la base sea positiva, negativa. Si está elevado a la cero, el resultado va a ser uno positivo, que es la última propiedad, ¿verdad? Que está escrito acá, ¿verdad? Bueno, espero que se esté entendiendo esto. No sé si hay alguna pregunta. Ahora, para examen, yo les recomiendo de que escriban la fórmula, ¿verdad? Todas las fórmulas de los temas que vamos viendo, los escriben en una hoja aparte, ¿verdad? Y la tengan como una hoja de fórmulas y esa la pueden llevar al examen, ¿verdad? Porque no me interesa de que se aprendan de memoria esas fórmulas, las pueden tener a mano ahí, ¿verdad? Si no, la cuestión es que las sepan desarrollar en ejercicio. Entonces recomiendo que hagan un listado de fórmulas para ahí la pueden traer en el examen. Bien, ahora vamos a ejemplos de operaciones algebraicas. Una operación algebraica con variables que contienen exponentes enteros positivos. Si consta de un término, se llama monomio. Si consta de dos términos, se llama binomio. Y si contiene tres términos, se llama trinomio. Si tiene cuatro términos en delante, se llama polinomio de cuatro términos, de cinco términos, etcétera. Por ejemplo, tenemos aquí monomio, ¿verdad? Ejemplo, 2x a la 2 menos 5x y un medio, ¿verdad? Una constante sin variable también se puede considerar un monomio si aparece sola. Ahora, en un término algebraico, digamos, el número que multiplica la variable a la letra se conoce como coeficiente, ¿verdad? Del término. La letra se conoce como variable y, y el número, y este se conoce como el exponente o el grado también, ¿verdad? El exponente de la variable se conoce el grado del monomio, ¿verdad? Por eso dicen polinomio de grado 2 es que el mayor exponente que tiene la variable es 2, ¿verdad? Pues, polinomio de grado 3 se le dice que el mayor exponente es 3. Menos 5x, digamos aquí el coeficiente es menos 5 y x es la variable y uno sería el grado del polinomio. Y aquí, como no tiene variable, se dice que exponente cero, entonces es de grado cero, ¿verdad? Pero eso sí es como adicional. Si ustedes investigan, consultan esos libros, van a poder ver esos detalles, pero a mí me interesa más lo que desarrollen ejercicios, ¿verdad? Binomio, ejemplos de binomio tenemos estos, ¿verdad? 3x más 2, es decir, que es una expresión con términos, con exponentes enteros, la variable con dos términos. 3x más 2, aquí es un binomio porque tiene dos términos. Otro binomio sería x a la 2 menos 5x. Y otro binomio sería x a la 3 menos 8y. O sea, no necesariamente tienen que tener la misma variable sino que pueden ser variables diferentes, ¿verdad? Ahora, ejemplos de trinomios. Tenemos x a la 2 menos 5x más 6. O sea, tiene tres términos, ¿verdad? Y otro trinomio, otro ejemplo es 3x a la 2 más 5xy menos y al cuadrado. Entonces, miren aquí la variable, aquí solo es x, pero acá aparecen dos variables, x y y, ¿verdad? Ujú. Bien. Ahora, para entrar ya de lleno a hacer operaciones algebraicas, hay que tener en cuenta arreglos de signos de aritmética, ¿verdad? Para las operaciones algebraicas. Entonces, existen estas leyes de los signos, ¿verdad? De multiplicación que ya más o menos las he mencionado y en algunos ejemplos hemos visto se han aplicado, ¿verdad?
En multiplicación tenemos que el producto de dos signos iguales es positivo. Más por más da más, ¿verdad? Y menos por menos da más. El producto de dos signos diferentes, ¿verdad? Da negativo. Más por menos da menos y menos por más da más. Esto en la multiplicación. En la división ocurre lo mismo que en la multiplicación, ¿verdad? Es el mismo resultado, o sea que más por más da más, pero en división también es positivo, ¿verdad? Más entre más da más. Menos por menos da más también. El producto de dos signos iguales da positivo. Y en división exactamente igual. Menos entre menos da más. Más entre menos da menos, ¿verdad? O sea que división, dos signos diferentes, da negativo. Menos entre más, ¿verdad? Solo escribiendo signos en posición diferente también da menos. Ahora, donde hay que tener cuidado, que es diferente es la suma y resta, que aquí no pongo leyes, sino que solo unos ejemplos. O sea que suma de dos números positivos, el resultado da positivo, es decir, 5 más 7 positivo da 12 positivo, ¿verdad? Cuando el resultado es positivo, no es necesario escribir el signo antes, ¿verdad? Ahora, menos 5 menos 7 es menos 12, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien se pierde, le pierden 5 lempiras y después le pierden 7 más tarde, entonces el resultado va a ser negativo, un total de 12, ¿verdad? Entonces, aquí es diferente, ¿verdad? Aquí no. Entonces, es decir, que la suma de dos números de el mismo signo, cuando suman números del mismo signo, el resultado se suman entre sí y el resultado va a tener el signo que es común a ambos, a todos los valores que están sumando, ¿verdad? Si todos los que suman son positivos, el resultado es positivo. Si los números que están sumando son negativos, el resultado también va a ser negativo. Bueno, aquí faltó de diferentes signos, ¿verdad? Bueno, voy a tener que arreglarlo ahí. Entonces aquí, si tienen el mismo signo, los números conservan el signo, ¿verdad? Y si tienen diferente signo, cambia. Aquí me faltó, creía que lo que estaba incluido, pero ya vamos a. Bueno, entonces, como ya nos va a sacar la plataforma, solo vuelven a entrar con el mismo link. Creo que lo que voy a aprovechar es a los que no los he tomado en cuenta, entraron tarde. Albert Moreno, ¿verdad? Albert Moreno, no lo había apuntado. Entré tarde, profe. Sí, Odette, Sandra Odette Izaguirre, ¿es? ¿No? Sí, ok. Sí, Sí, no la había mucho gusto. igual.